Ganado de engorde habilidad materna. Si eres un ganadero que busca maximizar su producción y mejorar la calidad de su ganado, es probable que hayas escuchado sobre la importancia del ganado de engorde con habilidad materna. ¿Pero qué es exactamente el ganado de engorde con habilidad materna y cómo puedes criar con éxito este tipo de ganado? En este video te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre el ganado de engorde con habilidad materna, desde sus características y beneficios hasta los cuidados y consideraciones clave que debes tener en cuenta al criarlo. ¿Qué es el ganado de engorde con habilidad materna? El ganado de engorde con habilidad materna se refiere a aquellos animales que tienen una alta capacidad para convertir el alimento en carne y, al mismo tiempo, poseen una habilidad natural para cuidar y proteger a sus crías. En otras palabras, son animales que tienen una alta tasa de crecimiento y engorde, pero también una buena producción lechera y habilidades maternas. Esta combinación de características es especialmente valiosa para los ganaderos que buscan maximizar la producción de carne, pero también quieren asegurarse de que sus animales estén sanos y felices y que puedan criar sin problemas. Con el ganado de engorde con habilidad materna, los ganaderos pueden obtener una mayor eficiencia en la producción de carne y una mayor tasa de supervivencia de las crías. Características del ganado de engorde con habilidad materna. El ganado de engorde con habilidad materna se caracteriza por tener las siguientes características. Tasa de crecimiento y engorde. Este tipo de ganado tiene una alta tasa de crecimiento y engorde, lo que significa que convierten el alimento en carne de manera eficiente y rápida. Esto es importante para los ganaderos que buscan maximizar su producción de carne. Producción lechera. El ganado de engorde con habilidad materna también tiene una buena producción lechera, lo que significa que sus crías tienen acceso a una nutrición adecuada y completa durante la lactancia. Habilidad materna. Por último, el ganado de engorde con habilidad materna tiene habilidades maternas excepcionales. Las vacas de este tipo de ganado son muy protectoras y cuidadosas con sus crías, lo que asegura la supervivencia y el crecimiento saludable de las mismas. Beneficios del ganado de engorde con habilidad materna. El ganado de engorde con habilidad materna tiene una serie de beneficios importantes para los ganaderos, incluyendo mayor eficiencia en la producción de carne. Gracias a su alta tasa de crecimiento y engorde, el ganado de engorde con habilidad materna permite a los ganaderos producir más carne de manera más eficiente. Mayor tasa de supervivencia de las crías. Debido a las habilidades maternas excepcionales de este tipo de ganado, la tasa de supervivencia de las crías es más alta que en otros tipos de ganado. Mejor calidad de la carne. El ganado de engorde con habilidad materna produce carne de alta calidad debido a su dieta y su capacidad para convertir el alimento en carne de manera eficiente. La carne es jugosa, tierna y con un sabor excepcional, lo que la convierte en una opción popular en el mercado de la carne. Menor riesgo de enfermedades. Al tener una tasa de crecimiento y engorde más rápida, el ganado de engorde con habilidad materna tiene un menor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el engorde prolongado, lo que reduce los costos de salud y medicamentos para los ganaderos. Mayor resistencia al estrés. Este tipo de ganado es más resistente al estrés debido a sus habilidades maternas, lo que les permite adaptarse mejor a los cambios ambientales y climáticos. Cuidados y consideraciones clave para criar ganado de engorde con habilidad materna. Si estás interesado en criar ganado de engorde con habilidad materna, es importante que consideres los siguientes cuidados y consideraciones clave para asegurarte de que tus animales estén saludables y felices. Selección de ganado. Es importante seleccionar los animales adecuados para criar ganado de engorde con habilidad materna. Debes buscar animales que tengan un buen historial de crecimiento y engorde, así como una buena producción lechera y habilidades maternas. Alimentación. El ganado de engorde con habilidad materna requiere una dieta equilibrada y nutritiva para asegurar un crecimiento y engorde óptimos. Debes proporcionarles alimentos de alta calidad que contengan proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Espacio y alojamiento. Los animales deben tener suficiente espacio para moverse y descansar cómodamente. El alojamiento debe ser limpio, seco y bien ventilado, con suficiente luz natural. Salud y bienestar. Es importante monitorear la salud y el bienestar de tus animales regularmente. Debes proporcionarles atención veterinaria adecuada y asegurarte de que reciban las vacunas y medicamentos necesarios. Preguntas frecuentes sobre el ganado de engorde con habilidad materna. ¿Puedo criar ganado de engorde con habilidad materna en mi granja pequeña? Sí, puedes criar ganado de engorde con habilidad materna en una granja pequeña. Lo importante es asegurarte de tener suficiente espacio y recursos para proporcionarles una alimentación adecuada y un alojamiento confortable. ¿Cuánto tiempo tarda el ganado de engorde con habilidad materna en estar listo para el sacrificio? El tiempo que tarda el ganado de engorde con habilidad materna en estar listo para el sacrificio depende de varios factores, como la raza, el sexo y la edad del animal. Por lo general, los animales pueden estar listos para el sacrificio entre los 12 y 18 meses de edad. ¿El ganado de engorde con habilidad materna es más caro de criar que otros tipos de ganado?
El costo de criar ganado de engorde con habilidad materna puede ser mayor debido a la calidad de la alimentación y cuidados necesarios para asegurar un crecimiento y engorde óptimos. Sin embargo, los beneficios en términos de eficiencia en la producción de carne, calidad de la carne y tasa de supervivencia de las crías son factores que pueden compensar el costo adicional. ¿Cuáles son las razas de ganado de engorde con habilidad materna más comunes? Algunas de las razas de ganado de engorde con habilidad materna más comunes son Angus, Hereford, Charolais, Limousin, Simmental y Brahman. ¿Qué tipo de alimentación es adecuada para el ganado de engorde con habilidad materna? El ganado de engorde con habilidad materna requiere una alimentación equilibrada que contenga proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Los alimentos que contienen granos, alfalfa y heno son comunes en la dieta de estos animales. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi ganado de engorde con habilidad materna esté saludable? Para asegurarte de que tu ganado de engorde con habilidad materna esté saludable, debes monitorear su alimentación, agua y alojamiento regularmente. Además, debes proporcionarles atención veterinaria adecuada y asegurarte de que reciban las vacunas y medicamentos necesarios. Ventajas y desventajas del ganado de engorde con habilidad materna. Ventajas. Mayor eficiencia en la producción de carne. Carne jugosa, tierna y con un sabor excepcional. Menor riesgo de enfermedades. Mayor resistencia al estrés. Desventajas. Puede ser más caro de criar debido a la calidad de la alimentación y cuidados necesarios. Puede requerir más atención y monitoreo debido a la tasa de crecimiento y engorde más rápida. La selección de los animales adecuados puede ser un proceso más complicado. Conclusión. En conclusión, el ganado de engorde con habilidad materna es una opción popular en la producción de carne debido a su eficiencia en la producción de carne, calidad de la carne y resistencia al estrés. Si estás interesado en criar ganado de engorde con habilidad materna, es importante que consideres cuidados y consideraciones clave como la selección de ganado, la alimentación, el espacio y alojamiento, y la salud y bienestar. Además, debes estar consciente de las ventajas y desventajas del ganado de engorde con habilidad materna para tomar una decisión informada.